Bueno, hermanos, es uno de los momentos más lindos del domingo, es escuchar la palabra del Señor y reflexionar sobre ella. Así que esta mañana el pastor hará su disertación sobre el libro de Hechos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. La primera parte será sobre Hechos 7, el versículo 51 al 60, y la segunda parte sobre el capítulo 8 de Hechos, el versículo 1 al 3. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias primero por poder tener la libertad de leer tu palabra, Señor, sin ser perseguidos, lo que no sucede en todas partes del mundo, Señor. Gracias por tener la bendición de contar una vez más con el pastor aquí para que nos pueda transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Permítele a él, Señor, y úngele para que sea palabra de verdad la que salga de su boca, Señor, y a nuestros corazones y a nuestros espíritus, Señor, para poder discernir con sabiduría esa palabra recibida, Señor. Dejo en tus manos, Señor, este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Esta mañana tenemos el privilegio de estar frente a la palabra de Dios, pero previo a eso quiero hacerles notar que la iglesia va organizando y teniendo otra vez la comunión que poco a poco habíamos perdido por el Zoom, y quiero felicitar a los manantiales que esta semana ya se activaron. Son varios y muchos hermanos han venido para acá a la reunión, otros están ya animándose, invitando a otros, y esperamos que pronto estos pequeños núcleos que son un hogar pueda compartir mejor la palabra de Dios, la coinonía, el conocimiento, la oración, en donde el grupo pequeño funciona y es el motorcito que mueve la iglesia. Ha sido una semana difícil en lo personal, no ha sido una semana fácil, y quiero agradecerles a todos por su soporte en oración. La tía Pasión descansa en manos del Señor. Fue un momento muy duro, muy difícil para toda la familia, sigue siendo, pero el Señor nos dará la conformidad a cada uno para entender que el ciclo de la vida se va cumpliendo. Ella partió a los 83 años de edad con el COVID. El mensaje es que el COVID no ha pasado. El COVID sigue cobrando vidas. Ella con 3 vacunas está en presencia del Señor, y eso es lo más valioso. Tomar este balance es difícil. Saber que hay gloria en el cielo, pero que queda un profundo dolor en medio de la familia. Pido orar mucho por Zair. Quizás el pararrayos de todo es él, el niño que no entiende totalmente lo que ha sucedido y que ha tenido muchas experiencias duras en su corta edad, y esta se suma y indudablemente es muy desequilibrante para él, y queremos que el Señor nos ayude como familia y como hermanos en la iglesia, y ya lo tendremos aquí para saberle dar el cariño y que él sienta que no está solo. Dicho esto, quiero agradecer también a los hermanos que se han preocupado de tener el mejor ambiente en esta sala pequeña, que está llena. Ya no se ve el grupito pequeño, se ve llena, y con todas las facilidades. Tenemos una pantalla eléctrica, todo se está tecnificando. Si el pastor se pasa de los 40 minutos, se abre un hueco aquí y Paul me manda abajo. Ya estamos altamente tecnificados. En el seguimiento de la lectura bíblica que ha tenido la bondad nuestro hermano Álvaro de guiarnos, ustedes podrán darse cuenta que viene un punto culminante en el desarrollo de esa iglesia del primer siglo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, gracias porque al enfrentar tu palabra nosotros tenemos temor y temblor, porque es tu espíritu el que se mueve y el que tiene que hablarnos, el que tiene que darnos la lección. Así como me la has dado a mí, Señor, que la pueda compartir con mis hermanos queridos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hechos, que es el relato de la estructura de la iglesia allá en el primer siglo, es el que nosotros seguimos con atención para saber cómo se organizó, cómo estuvo esa primera iglesia, que es el modelo sobre el cual nosotros pretendemos tener nuestra congregación. En el transcurso de estos 2000 años han habido quiebres y requiebres, hundidas, levantadas, de una iglesia que a momentos ha tenido otras perspectivas y ha creído que hay que hacer otras cosas. Es difícil volver a retomar el timón y decir, ahora queremos encarrilarnos y seguir como el Señor pidió que fuera la iglesia. Vimos cómo los apóstoles dedicaron un tiempo para seleccionar 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para administrar la iglesia. Porque la iglesia tiene que saberse administrar en lo económico, en el orden, en las jerarquías, en las disposiciones, en los ministerios, en todo eso. Y quien tiene que ordenar es un grupo directivo. Porque si no hay dinero, ese grupo directivo se pone a orar y el Señor de repente da unas brillantes ideas. Una comida, levantamos fondos y las hermanas se ponen a cocinar y hacen el aguado de gallina y hacen todo lo que quieran para levantar fondos. Pero eso lo hace el grupo directivo.
El grupo pastoral tiene la obligación de preparar el alimento espiritual. Y en esto es donde estamos invirtiendo el tiempo. Por eso los manantiales, que tienen un director para dar la lección, se suma a este grupo también para traer el pan espiritual. Cuando vemos a esta altura que ya habían sido puestos en entredicho los diáconos, porque estaban organizando actividades, y a la oficialidad no le gustaba la presencia de estos cristianos que hablaban de dos cosas importantes: Jesús, el único camino de salvación. Ya no era la ley. Y entonces Moisés entró en el entredicho y le acusaron a Esteban, que era el líder de estos diáconos, de estar blasfemando, de estar hablando mal de Dios y de la historia que les antecedía, que era la de Moisés, la de Abraham, la de Jacob, la de Isaac. Decía, no, él está blasfemando, eso no es así, la ley es la ley, tiene que cumplirse, y le acusaban de todo. El Sanedrín, que era el gran tribunal, ya había tenido algunos enfrentamientos con este grupo. Esta vez estaba Esteban, el líder de los diáconos, el presidente del directorio. Álvaro había sido acusado de estar levantando a la gente, de estar predicando cosas que no eran, y sobre todo de violentar las leyes de Moisés. Por eso, el domingo pasado miramos cómo Esteban hace su defensoría. Y él les hace un relato desde Abraham, cómo es que venía la historia del pueblo judío. Y de entre tanto les iba diciendo, ustedes fueron los que traicionaron a Moisés. Moisés se fue a tomar las tablas de la ley, y ustedes ¿qué hicieron? Formaron un becerro y comenzaron a adorar un ídolo, cuando eso era lo prohibido. Y los judíos que estaban juzgándole a Esteban se rascaban, porque muchos sabían que era verdad, otros se ponían furiosos, colorados, todos enérgicos, porque les estaba recordando cosas que eran reales y les dolía. Pues en esto estaba Esteban, y él había seguido manifestando toda esta historia, y esta mañana llegamos al capítulo 7, en donde dice, esta es una de las cosas tremendas, porque Esteban, que tenía un verbo fuerte y tenía la verdad, ya les narró todo y les dijo, ustedes tienen duro su cuello para inclinarlo, dura la cerviz, no inclinan la cabeza delante de Dios, que es el único que merece la reverencia. Por eso en el mundo hay que tener mucho cuidado. Usted ha visto que en las culturas orientales hay que doblarse y casi besar el piso frente a la autoridad. Así como el nombre de Padre no se merece nadie sino Dios. Por eso nosotros como evangélicos nos resistimos en llamarle Padre a un sacerdote católico. Padrecito, no. El único Padre, dice la palabra de Dios, es el Señor. Y Esteban estaba plantado en esto y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y aquí hay que tomar un poco ya la reflexión que afecta a nuestro tiempo. La circuncisión, que era el pacto que tuvieron allá los judíos cuando el Señor les pidió que tuvieran este pacto de carne y sangre. La circuncisión es cortar el prepucio a todo varón dentro de la primera semana de nacido, y entonces decían, este pertenece al pueblo judío. Y hasta hoy los judíos hacen eso. Cosa que ya ha pasado a ser histórica, médica, sanitaria, pero no tiene un contenido religioso. En este tiempo, Esteban estaba enfrentando a todos los que decían que Moisés debe ser observado con gratitud y exactitud en esto. Y si no se han circuncidado, no son del pueblo de Dios. Y él les dice, están equivocados. La circuncisión debe hacérsela en el corazón. Por eso ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Pueden haber cumplido con la ley y haberse circuncidado el prepucio, pero ustedes, su corazón, no ha hecho el pacto con Dios. Y lo más importante el día de hoy es saber si hemos entregado nuestra vida a Cristo, porque eso nos circuncida el corazón.
Ese es el sacrificio que aceptamos y que lo tenemos. Por eso es que Esteban les está dando esta lección. Y los oídos de ustedes tampoco han escuchado todo lo que está diciendo Jesús. Siempre dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es que ustedes no han sabido que hay un Dios trino. De paso, usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Es la consecuencia del entendimiento de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Los tres. Y a los judíos les dice, sí, ustedes hablan de Dios. Algunos no aceptan a Jesucristo porque creen que no es sino el gran hombre, otro de los profetas. No, Él es el Hijo de Dios. Pero el tercero es que ese Jesús se fue y nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. Y ustedes ni saben del Espíritu Santo. Ahora, esto era muy duro decirles a los jueces que estaban fallando y que no conocían esto. Dice además Esteban, no me llama la atención, porque si ustedes mataron a los profetas, hoy que me maten a mí, ya Esteban sabía lo que venía. Dice, no va a ser nada raro si ustedes han matado a los profetas. Y posiblemente algunos levantaron las cejas, se incomodaron, digo, sí, permítame recordarles a Amós. ¿Quiénes lo mataron? Ustedes. A pedradas. Lapidación. Isaías, ¿sabe cómo murió? Lo pusieron cabeza abajo, le amarraron las piernas abiertas y con una motosierra le partieron en dos. Murió aserrado Isaías. Esa fue la crueldad contra los profetas. Ser profeta de Dios, cosa que hoy debemos decirla con mucha fortaleza, significa vivir el dolor que Jesús vivió. Nadie se autoproclame profeta porque tiene que vivir como profeta. Y los profetas terminaron mal. Jeremías igual. Entonces se pone Esteban y les dice, ¿ustedes se acuerdan? Eso hicieron. Eso hicieron. Con Pablo, eso hicieron. Los apóstoles, hay que revisar un día cómo murieron cada uno. Yo hice un gráfico ya, mi hijo me estaba ilustrando, porque le dije, quiero un gráfico solo mostrando cómo murieron cada uno. Seguidores de Cristo. ¿Qué esperamos el día de hoy? Coronas, laureles, distinciones, diplomas. Yo me pongo nervioso cuando eso sucede. Porque el camino del profeta de Dios no es ese. Es de humildad, de servicio y de rechazo. Dice el Señor Jesús que cuando Él vino a poner enemistad entre los padres y los hijos. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Sí, ahora lo entiendo. Porque yo como padre predico a Jesús y a mis hijos no les importa. Separación entre padres e hijos. Entre esposos. El uno cree en el Señor, el otro vive como quiera. Cuando uno acepta a Cristo se produce este cisma. Y la gran oración del pueblo de Dios es, Señor, toca el corazón de los seres queridos. Entregamos a nuestros hijos en tus manos desde niños, jóvenes, y Señor, se han apartado de tu camino. No les tengas en cuenta este pecado, Señor. Háblales al corazón y tráelos, porque es el Espíritu Santo el que trabaja. A nosotros nos toca orar y ser ejemplo. Pero cuando el Señor dice que va a haber enemistad, es de eso. Y cuando nosotros vemos una iglesia que trata de amistarse políticamente, amistarse económicamente, amistarse para tener una posición oficial, esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el fiel de la balanza. Usted sabe, ¿no? La balanza tiene un fiel, que es la agujita esa que marca cuándo está en el equilibrio y en el centro y dice la verdad. Si se fue para un lado, ya no es el fiel de la balanza, o para el otro. Y hoy en día el coqueteo eclesiástico para volver a esas arenas políticas es grandísimo. El concordato de una iglesia con el poder dañó a la iglesia después de estas épocas. Dañó a la iglesia.
porque los reyes hacían en el nombre de Dios lo que querían. Y porque los jerarcas de la iglesia se sometían a otros patrones, no a la palabra de Dios. Y la iglesia tiene esta gran demanda, y Esteban en ese primer encuentro con las autoridades les dice, es que ustedes están mal, no entienden que hay que rendirse ante el único y sabio Dios. Y ya sé que a ustedes les puede irritar, ya sé que a ustedes les puede poner muy mal. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Sí, qué fuerte. Con los jueces ahí al frente, es esto. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, porque el Señor había manifestado su voz a través de los ángeles también, y no le hicieron caso. Esto decía Esteban, y ya comenzaron a sentirse muy incómodos. Ahí 77 gobernantes, cada uno por su lado, ya comenzó, ¿no? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿sabe lo que vio? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Puede ser que por enemistad, por enfermedad, por calamidad, por lo que quiera, usted esté llegando al final de sus días y hasta tenga que estar en un lecho de muerte. La mejor manera de recibir ese anuncio es mirar al cielo, mirar al Señor. Cuando llegue el punto final de la vida, me presumo de haber estado cerquita, en la antesala, la mirada va al cielo. Y créase que es una inmensa paz la que uno tiene. Señor, mi vida está en tus manos. Si llegué hasta aquí, Señor. Y es cierto que en la vida de uno, cuando llega a esos extremos, la vida le pasa como una película rápida, pero rápida, y aparecen fotos de los momentos cruciales de su vida. Sí, nunca me olvido de Víctor Hugo. Cuando yo estaba partiendo ya con el problema hepático, le vi a él. Están aquí los padres, y yo lo he contado varias veces. Yo lo vi a él, al hijo, que me saludaba. Porque alguna vez en la iglesia, ese era el saludo con él. Y en esa película sí yo me detuve viéndole. Y es cierto, se reavivan muchas cosas. Y cuando uno ya está para... Así que si esta noche usted sueña eso, está por irse. Right? Ojalá me vean a mí. Digo esto porque la vida es una larga grabación en la memoria. Y cuando llegan momentos y circunstancias de mucho apremio o de estrés, como quieran llamarlo al final, uno reavive ese recuerdo y uno logra mirar escenas. Y me parece que aquí Esteban ha llegado al punto final, porque él ya vio que la decisión de toditos de esos jueces, después de todo lo que les dijo, no iba a ser otra. Iban a matar. Y él elevó su mirada al cielo y vio los cielos abiertos. Qué hermoso para él. Y uno entiende ahora lo que Pablo más tarde dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esteban lo estaba experimentando y dice, abrió los ojos, vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Lo vio a Jesús, que ya se había ido y estaba a la diestra. Pero es que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. No se podía esperar otra cosa. Porque déjeme decirle también que he estado cerca de aquellos que están por partir. Y hay dos cuadros que uno observa con esas personas. El uno, cuando es cristiano, tengo la foto y la grabación en mi memoria de una hermana, Joy Grant, hasta el último. Partió orando. Mi hermano no alcanzó a decir amén y ya se fue. Porque la gente tiene de la abundancia de su corazón hablando su boca. Dice la palabra de Dios y esto es cierto. Pero mejor no les cuento del otro lado. La desesperación, la angustia, el mal vocabulario, las expresiones con cosas horrendas de gente que no conoce al Señor.
y que se agarra con las uñas y quiere así, e insulta a medio mundo. ¿Qué será lo que ven? Pero es triste, porque una esperanza que está en el Señor la vive uno intensamente. La otra es la desesperanza, el terror de haber desconocido al Señor. Y aquí está Esteban en esa circunstancia. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Me parece ver a un estadio gritando el gol. Irracional, eufóricos, le mandaron ya la sentencia a Esteban. Gritaron y se fueron contra él. Tomé un tiempo para pensar en esta historia, porque le entraron a pedradas. Es decir, lo mataron a piedra limpia. Eso es lapidación. ¿Qué historia tenía de la ley la lapidación? Encontré Deuteronomio 13, versos del 7 al 11. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Eso dice la ley. Usted tiene a alguien cercano ahora que ha tratado de desviarle, que te has de ir a la iglesia, vamos a la liga. Hoy juega la liga. Y a gritar el gol en vez de cantarle al Señor. Estoy exagerando. Pero el mundo tiene mucha atracción para llevárselo a uno. En ese tiempo, en Deuteronomio dice, si alguien osara hacer eso, apedréale. Lapidación. Y esta era la verdad. Si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y yace con ella, sacaréis a los dos a la puerta de aquella ciudad y los lapidaréis con piedras de suerte que mueran. Deuteronomio 22, versos 23 y 24, esa era la ley. Si ya estaba de novia, estaba prometida, ¿cómo se ha de meter con otro? Y acostarse con otro. Decía la ley, eso digno de morir. Los llevaréis a la puerta, a la entrada, qué sé yo, a Tambillo, que esté en el límite. Ahí le apedrearéis y los mataréis a los dos. Abominación delante de Jehová es esto, va a decir la Biblia. Pero esta era la ley. Entonces yo estaba revisando, digo, ¿y a Esteban le iban a matar a pedradas? Deuteronomio 21, versos 20 y 21. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. No había centros de rehabilitación, piedras. Jimenita, piedra. Ese era el destino del glotón, del borracho, del desobediente contumaz, el hijo rebelde. Hoy no, pues. La psicología manda que hay que tener una conmiseración y hay que darles la razón. Todo el mundo puede elegir lo que quiere. El muchacho, eso es lo que decide. Respétele. La ley no era así. Verso 16 y 17 de Levítico 24. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona ciertamente morirá. Esta ley era dura y cruda. Esteban sabía todo esto. Los que le juzgaban le estaban apuntando a decir que él era un blasfemo. Y ya sabía lo que venía, porque Esteban sabía el precio de la blasfemia. Y todos se habían puesto de acuerdo para esto.
Esteban les está diciendo, eso era antes. Y nos dice el día de hoy, hermanos queridos, desde que Jesús vino, dio su vida en la cruz, se acabó esto. Él pagó por nuestros pecados. Él fue martirizado. Él fue molido en la cruz, desangrado en la cruz, y puso punto final a toda esta ley. Pero de eso le acusaban a Esteban. Dice, está blasfemando, porque está acabando con la ley que la hemos practicado. Y ahora viene a decir que ya no hay más, que Jesús va. No, decían ellos. Aquí hay que seguir lapidando. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Y Jesús vino, la vio, y todos ahí listos con las piedras, uno sabe, una piedrota así grandota, la madre debe haber sido la que llevaba una piedra inmensa, y Jesús ve a la adúltera, se acerca, nadie sabe qué es lo que escribió Jesús, ¿no? Ahí, pero dijo a todos los que estaban allí, si alguno está libre de culpa, tire la primera piedra. Porque todos habían estado en la misma circunstancia. ¿Quién sabe cuántos adulteraron con ella? Y querían tirarle la piedra. Y Jesús lo sabía. Porque Jesús sabe tu corazón, hermano y hermana. El Señor sabe, al fondo, todo lo que has hecho mal. Pero por eso murió Jesús. Y Él limpia tu pecado, porque Él pagó por eso en la cruz. Y si nosotros no entendemos que tenemos un sacrificio inmenso como el que Jesús hizo para limpiar todo este tipo de pecado, caeremos en este desliz de tratar de matar a piedras a alguien. Esa era la ley en el pasado. Hoy en el presente es Jesús quien nos limpia del pecado chiquito y el grandote. Y gloria a Dios por eso. Y Esteban enfrenta esto sabiendo lo que viene. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí comienza la historia de la iglesia a ser mucho más pesada. Porque muchos han consentido en el castigo y también en el escarnio de aquellos pecadores sin mostrarles el amor que necesitan y presentarles a Jesús, que es el que va a salvar y cambiar su vida. Porque es Jesús el que cambia la vida. Hemos dicho ya, el Espíritu Santo trabajará en esa persona. Usted ore y sea ejemplo. No lo abandone, esté en oración. El Señor escucha las oraciones, atiende los pedidos. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que ejercer ese derecho poderoso. Si hay tal persona tan mala, tan malvada, ore por él. No le eche piedras. Eso ya pasó. Ahora es Jesús el Salvador. Y cuando el Señor obra y lo tenemos en medio nuestro como un hermano convertido, abracémosle y ayudémosle a crecer, como han hecho con nosotros. Porque nosotros somos frutos del amor de Dios. Y el Señor ha limpiado nuestros pecados. Y claro, cada día otra vez, ¡pum! Pero abogado tengo en Cristo. Me levanto, Señor, perdóname. Qué torpe, qué tonto fui, otra vez. Pero el Señor te ama y está listo a limpiar tus pecados todos los días. En ese tiempo, estos jueces no miraron eso. Comenzaron a apedrearlo, apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, él estaba recordando las palabras de Jesús en la cruz. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que hacen. Y Esteban, llegando a ese punto excelso de mirar y contemplar a Dios Padre y al Hijo a la diestra, dice, yo sé que estoy viviendo lo mismo. Señor, perdónalos. Pobrecitos estos jueces. No, pero yo sí quisiera que voten esta asamblea. Oremos por ellos. Oremos por nuestras ciudades, nuestros gobiernos. Lo necesitan urgentemente y si usted tiene el canal para bendecirlos, hágalo. Presénteles al Señor Jesús.
y diga que un mejor derrotero. No sabe la lucha que cada uno tiene. Por más diplomado que sea, siempre va a tener el conflicto interno espiritual que tiene que lidiarlo con Dios. No con usted, ni con nadie. Pero si usted no ora, nunca va a suceder. Esto es algo que tenemos que practicar. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero lo desnudaron, le quitaron toda la ropa y él estaba entregado en manos del Señor, bajo el escarnio. ¿Será que el Salmo 1 tiene algo que ver con esta conexión? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita noche y día. Será como árbol plantado junto a arroyos. Ahora, esto a nosotros nos debe provocar una reflexión enorme, porque es posible que nuestro fin se parezca de un profeta, y que nos maltraten, y que nos pongan para un lado, y que nos pongan para... Sí, pero si miras al cielo vas a ver al Señor, dueño de todo. Y aunque el morir sea la cosa más triste, más dura, hay gloria, porque sabemos dónde vamos. Vida eterna. Ganamos. Y este concepto espiritual que choca con esta carne mundana, es difícil de meterlo para que sea el fiel de la balanza, porque a veces queremos ser los justicieros. Y si a usted le viene el afán de tener el látigo del llanero solitario, se fregó. Porque no es con ley, es con amor, el amor de Dios. Y ese es el que debe llenar el corazón en los momentos más difíciles. Ya Lenicito chupó por estar orando en la calle. Ese es nuestro camino. No les va a gustar. Satanás se pone pero furioso. Va a reaccionar en las maneras que usted menos imagina. Organicé un grupo de oración en el ministerio cuando estuve ahí y les pedía que vengan a las 7 de la mañana para no estorbar los horarios. Llegó una ministra y me dijo, estás equivocado, este es el ministerio, no es el monasterio. Reaccionan ferozmente, no les gusta. Y se levantó un gran grupo de oración. Pero es duro, no es fácil, es duro. Y se ponen en contra y todo lo que dice, siempre hay los contreras, ¿no? Reaccionan en contra. ¿Hablas de Jesús? Hoy, en este último ingreso al hospital, cuando el Señor hizo lo que tenía que hacer, y un día me preguntaron, dije, es que yo pedí a Dios. Estaban todos los médicos ahí. Uno de los chicos dijo, eso es fe y nos falta toditos. Muchos dieron media vuelta y se fueron. Claro, es gente que no está en la sintonía espiritual. Es mundo de ciencia, es mundo de negocio, es mundo de lo que quiera. Pero cuando usted habla de Jesucristo, pocos son los que van a quedarse. No. No espere. El trabajo espiritual del Señor es el que va a guiar a hacerlo en el momento adecuado, con la gente adecuada. Y qué hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Ese salmo no va a pasar de moda. Ese salmo tiene una mucha realidad. Cuando seguimos viendo la historia y aparece Saulo en el nuevo capítulo que vamos a enfrentar, dice el capítulo 8 que Saulo consentía en la muerte. Es decir, hablamos del Saulo carnal, pecador, perseguidor de la iglesia, castigador de la iglesia. Él estaba viendo cómo apedreaban a Esteban. Y como todos le conocían a él como una autoridad en este tema, porque él había perseguido a la iglesia, sacaron la ropa, fueron y le dejaron a los pies de Saulo. Y él consentía en la muerte de Esteban. Él estuvo ahí. Cosas que luego él va a relatar con vergüenza. Y va a decir, yo estuve ahí. Vi como un santo varón era apedreado. Él va a reconocer que él pudo haber hecho algo porque era autoridad y no lo hizo. Oiga, y a veces a nosotros nos viene a la cabeza esto, no, pero si yo hubiera intervenido, si yo hubiera llegado, si yo hubiera. El Señor tiene planes y esto es cierto.
Y Él los va a ejecutar conforme a su voluntad en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la persona adecuada. Esta vez Saulo estaba contemplando la muerte de Esteban. En aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Claro, mataron a Esteban y dijeron, ahora sí, y todos volaron. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se quedaron ellos a enfrentar. Pero también gracias a esto el evangelio creció por varios sitios. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, porque nos duele. Y lo hacían a escondidas por temor también a que queden marcados y puedan ser llevados. Saulo asolaba la iglesia, era el terror. Saulo el terrorífico. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el retrato de este Saulo pecador, frente a la vida de un santo que se estaba yendo. Este es el mundo. Pero si hablamos de alguien que era un perseguidor, que ya a nosotros nos suena como el Señor lo cambió. Oiga, es que el Señor puede hacer maravillas aún con los depredadores de la iglesia. Y quiere el Señor que a esta hora, en el Ecuador, en Marruecos, en Tanzania, en Rusia, donde haya un grupo de cristianos, puedan seguir siendo como Esteban, los que miran al cielo y entregan amor en medio de un mundo cruel. Vamos a orar. Yo les pido ponerse en pie, por favor. Amado Señor Jesús, de no ser por tu vida entregada en la cruz, no estaríamos aquí. Somos salvos porque hemos aceptado tu sacrificio, que es perfecto. Aquel que limpia todo pecado, aquel que transforma la vida, aquel que nos da un nuevo sentido de vivir. Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda esto. No ha pasado de moda, no ha dejado de tener vigencia. Y quizás el día de hoy es mucho más importante porque volvemos a vivir tiempos de angustia. En el mundo que nos rodea, vemos que la gente no reacciona bien a tu palabra. Apiádate de ellos, Señor, perdónales. Y toca sus corazones. A nosotros úsanos, Señor, como instrumento útil para que muchos conozcan de tu verdad, de tu evangelio, que es buena nueva. Ya no es la ley, es Jesús quien nos salva. Gracias, Señor, por esta mañana y esta hora. En tu nombre. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora
amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Jesús. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones